Hola, profesor. Guten Tag, ¿cómo Buenas está? noches. Le sube el volumen a esto que no escucho. Ya. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Buenas Ye- noches. Guten Tag, Jessica. Bueno, vamos a empezar. Esperemos que se conecte este niño, ¿cómo se llama? Cristian, ¿verdad? Déjenme ver si se conecta. Vamos a esperarlo un minutito. Son 8:30. Vamos a esperar si se conecta a las 8:32. Si no, empezamos. Vamos a hacer un dibujito. Lo podemos ir adelantando. Aquí está. No lo veía. Se llama rectas notables del círculo. Bueno, por eso vamos a hacer un pequeño círculo.
Ya se me abrió el compás. No te le borro lo que quedó feo. Bueno, más o menos. Bueno, si yo considero como un plato que está lleno, estoy hablando de un círculo. Si ese plato no es plato, sino es como un aro de una bicicleta, estoy hablando de la circunferencia. La circunferencia no tiene área. La circunferencia solamente tiene perímetro. ¿Se acuerdan cómo se calcula el perímetro de la circunferencia? Porque ese fue uno de los trabajos que les dejé. Fernanda. Cristian. Sí, profe, mande. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Jessica. ¿No me escucha, profe? ¿Mandé? ¿Sí me escuchó? No, nada. Le digo, Ajá. el perímetro es igual a 2 por pi sobre el radio, ¿no? Por radio. ¿La fórmula? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿me lo repite otra vez? Perímetro Ok, de la sí. circunferencia. Perímetro igual A 2 por pi por radio. ¿Sí? Creo que sí. pero es pi. Sí, sí. Pi, nada más. No es pi, sino pi. Ah, sí, pi. 2pi por r. O también, aquí es donde tenemos que aprender cosas. 2 veces el radio es el diámetro. Ahorita vamos a pintar. Déjenme recordar cuál es el punto central. Creo que era este. Sí, es este. Déjenme le marco porque no se me va a perder. Este es el centro de la circunferencia o del círculo. Les digo, si yo considero que tengo toda esta superficie está llena, entonces estoy hablando de un círculo. Si nada más veo la orillita No lo como... escucho. A ver, déjeme ver si no se me cerró aquí el micrófono. Un segundito. Voy a comprobar mi micrófono. Sí, bueno. Pues me está dando Ya un lo buen... escuché. Déjenme mover el volumen del micrófono y espero que ya. Sí, ya lo escuché, muchas gracias.
Ok, déjenme ver aquí cómo está el volumen de aquí. También, es correcto. Entonces, déjenme encender esto. Ok, a ver si me escuchan. ¿Me escucha? ¿Quién era? ¿Fernanda? Sí, sí lo escucho, profesor. Ya lo escuché. Bueno, lo primero, una de las rectas notables del círculo precisamente es el diámetro. El diámetro es una línea que corta a la circunferencia en 2 puntos, pero debe pasar por el centro. Eso es importantísimo. Y nada más va de aquí a aquí. Ese se llama diámetro. Lo voy a tener que escribir aquí. Sí, lo voy a escribir aquí. Ese sería el diámetro. Y del centro a cualquiera de los puntos se llama radio. Radio. Entonces, 2 veces el radio nos da el diámetro. Entonces, yo puedo calcular el perímetro como 2pi por r o perímetro igual a pi por diámetro. ¿Sí? Déjenme les quito la vista para que vean el pizarrón mejor. Ok. Entonces, tenemos esa. Vamos a ver cuál otro tenemos. Ok. Una recta que atraviesa o que corta más bien la circunferencia en cualquier punto, por ejemplo, ahí lo tienen ustedes, así. Pero esa línea que corta la circunferencia en 2 puntos es una línea infinita. No termina aquí en el ámbito de la circunferencia, sino que sigue. A esa se le conoce como una recta secante. ¿Sí? El radio ya les dije cuál era. Ahí lo están pintando en este sentido. Va del centro a uno de los... Este sería el radio R, también igual que esos. Cualquiera sería radio. Ya tenemos el diámetro. Tenemos la cuerda. Una recta que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia. De aquí a aquí. Esta se llama cuerda. Y esta parte externa, la curvita, se llama arco. ¿Sí? Lógicamente tenemos, ese es muy importante, el centro. Y una recta, por ejemplo, déjenme ver cuál. Esta recta, que no coincida con ninguna, así. Esa recta secante, no la puedo llamar diámetro porque no llega nada más hasta acá, sino que sigue. Esto sigue y sigue. Entonces, cuando hay una línea que toca la circunferencia en un solo punto,
Esa línea toca nada más a la circunferencia en este punto. Se le llama tangente. Es una recta tangente a la circunferencia. La toca solamente en un solo punto. Y entre esta recta y la tangente hay un ángulo de 90 grados. A esa recta se le llama recta normal. Por ejemplo, como el plano cartesiano, podemos considerar que el eje de las Y es normal al eje de las X, o el eje de las X es normal al eje de las Y. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿se acuerdan cuál es el área de la circunferencia? ¿No? Área de la circunferencia. ¿A qué es igual el área de circunferencia? Cristian y Fernanda, ¿me ponen su cámara, por favor? Porque no sé si están ahí o ya están almorzando, ya están cenando. Gracias, Fernanda. Cristian. Mande, profe. Entonces, dígame, por favor, ¿cuál es el área de la circunferencia, Cristian? Voy a quitar un momentito para nada más. Ah, ok. No, quería corroborar que estaba yo grabando. El área de la circunferencia, Sí, por pues es favor. todo el círculo, ¿no? Pues todo el círculo, ¿no? Todo lo que lo rodea. No es que no sé Bueno, cómo explicarle. ¿cómo lo calculo? La fórmula de perímetro. Perímetro es igual a 2 por pi No, no, no. por radio. El perímetro no le estoy preguntando, el área. Es pi por Perdón, entendí perímetro. radianes 2. La circunferencia no tiene área, chicos. Dijimos que es el puro hueco, el puro aro de la bicicleta, no tiene área. En cambio, el área del círculo, ese sí tiene área porque es todo todo esto, todo, sí. Entonces, área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que corresponde a las rectas notables, tanto del triángulo que vimos el jueves, como el de la circunferencia o del círculo. Muy bien, tienen un trabajo por ahí que les pido que lo saquen, por favor, para que me digan cuáles son las características de los triángulos. Vamos a ver los triángulos. Clasificación por sus lados. Voy a quitarles esto. Vamos a clasificar los triángulos. Clasificación
de triángulos. Inciso A. Por sus lados. Por sus lados. El primer triángulo, ¿cuál es? Uno cada quien. Jessica, el primero. ¿Es el mediatrices? No. ¿Del que vimos en la clase? ¿O de cuál me estaba? No, esas son las rectas notables del triángulo. Yo les digo que la clasificación de los triángulos se pueden clasificar por sus ángulos o por sus lados. Primero quiero la clasificación de los triángulos por sus lados. Ese trabajo lo hicieron, fue un trabajo de investigación que les dejé en el parcial pasado. El primero es el ángulo equilátero. Equilátero. Característica. Los tres lados iguales. Son iguales. Ujú. Yo le digo el segundo. Dígame el segundo. Es isósceles. Isósceles. Ajá. Dos lados, Características. sus dos lados, ¿mande? Dos lados Sus dos lados son iguales. iguales. Yo le digo el tercero. Ajá. Escaleno. El Y escaleno. este triángulo ningún lado es igual. Escaleno. Lados diferentes. Ningún lado es igual. ¿Ok? O sea, lados diferentes. ¿Ok? Esa es la clasificación de los triángulos por sus lados. Ahora vamos a recordar cómo se clasifican los ángulos por sus, los triángulos por sus ángulos. Por sus ángulos, ¿ok? Jessica. Sería rectángulo, su ángulo de 90 grados. Rectángulo. Rectángulo. Un ángulo De 90 grados. 90 grados. El otro. El isósceles. Acuatángulo. Acutángulo. Ajá, Acutángulo. Características. Los tres ángulos son iguales. Los tres ángulos de 60 grados iguales. ¿Por qué tienen que ser de 60? Porque la suma tiene que dar 180 siempre, en este o en este que escribamos. ¿Cuál otro, Cristian? Obtusángulo. Obtusángulo. Característica. Un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? ¿Sí? Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados. Ese triángulo más o menos puede estar así. Este ángulo es mayor de 90 grados. Ajá.
Sí, gracias. Bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a una parte muy, muy importante. No sé si tengan alguna duda. Me gustaría que le dieran una checada rápidamente a sus apuntes por si tienen alguna duda de lo que hemos visto de estas que son dos semanas para entrar al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras son de los puntos relevantes del curso. Este teorema de Pitágoras hay que dominarlo, no nada más conocerlo, sino dominarlo. ¿No tienen dudas ninguna? Creo que no, profe, yo no. Creo que no. Bueno. Déjenme ver si encuentro un video. Tengo que dejar de grabar. Voy a dejar de grabar porque no puedo grabar un video de los que están en YouTube. Entonces voy a dejar de grabar. ¿Ok? El teorema de Pitágoras se refiere a triángulos rectángulos. Solamente aplica para triángulos rectángulos. O sea, triángulos en donde uno de sus ángulos se representa con un cuadrito y es de 90 grados. Lógicamente que los otros ángulos forzosamente deben ser menores de 90 grados, porque si no, pues no podría ser formarse el triángulo. Entonces, esos ángulos son ángulos agudos. Un ángulo agudo es menor de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, él identifica en el triángulo 3 lados. Un lado, que es el lado A, por ejemplo, el lado B y el lado C. O el lado H, ¿por qué? Porque a este lado más largo del triángulo le llamamos hipotenusa. Algunos lo ponen como H, hipotenusa. Y este es el lado A del triángulo, y este es el lado B, del triángulo. Y el señor encontró que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, dice, le cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? C. C al cuadrado. No se deben de casar ni con la letra C ni con la letra H. Más bien identifiquen que el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Puede tener otra letra. Por eso yo casi nunca utilizo letras para el teorema de Pitágoras. Pero en este caso, bueno, ya tenemos el triángulo. Pues la hipotenusa está con la letra C y dice que es igual a la suma. Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Sería el cateto, el lado o cateto A más el cateto B o lado B. ¿Sí? Este también es cateto y este también es cateto. Ya cuando hablemos de funciones trigonométricas, identificamos las características de cada uno de los catetos. ¿Sí?
Ahorita nos quedamos nada más con esa probadita de el teorema de Pitágoras. Ya la clase siguiente hacemos ejercicios. ¿Ok? Bueno, que tengan bonita noche, chicos. Cuídense. No anden de callejeros.